Bueno, yo voy a tocar un tema que a nuestro país en particular le pegó muy duro, no solamente una vez, sino que nos ha pegado varias veces. Y como la canción dice, volví a pegar contra la misma piedra una vez y otra vez, que es básicamente bioseguridad. Ustedes tienen una condición sanitaria que es bastante única, por lo que he podido apreciar, tienen pocos problemas sanitarios, pero eso no significa que más adelante no los vayan a tener. Así que ustedes tienen un capital, tienen una responsabilidad como usuarios del agua, un bien de uso público, por lo tanto, esos cuerpos de agua hay que mantenerlos lo más prístinos y limpios posible. Hay un concepto que es bastante obvio. Al compartir un cuerpo de agua abierto, lo que le pasa a uno, a la larga le va a pasar al otro. ¿Ya? Vamos con la... En esta charla vamos a hablar de algunos elementos introductorios y conceptos generales que recogen algunas observaciones de en qué consiste la bioseguridad, algunos ejemplos, algunos bien dramáticos, ya que ha ocurrido con algunos brotes de cierta magnitud en otras producciones animales, y cuáles son los pilares de la bioseguridad en la truchicultura. Y en este último punto me voy a detener un poquito más, pero básicamente es una recomendación sobre la cual ustedes tienen que tomar lo mejor que les parezca y puede ser combinado con otras acciones, otras actividades y otras miradas. Adelante. Otra más. Hay varias organizaciones que describen como concepto qué es la bioseguridad. Si ustedes se fijan, en la mayoría de los puntos dice es reducir el riesgo de introducción, establecimiento y diseminación, analizar y manejar los riesgos relevantes y ver una serie de medidas que sean costo eficientes cuando se maneja el riesgo que representan los distintos agentes patógenos. En el fondo, la bioseguridad es asumir que hay acciones que son riesgosas y que hay medidas que son de mitigación. Trabajar con riesgo cero es prácticamente imposible. Y si fuese imposible, sería muy caro. ¿Ya? Hay que recordar que estamos trabajando en sistemas abiertos. La siguiente. Una de las características de la enfermedad de animales acuáticos, y que nosotros lo hemos vivido muchas veces, es la frecuente aparición de enfermedades nuevas. ¿Ya? Se comparte el mismo cuerpo de agua con especies que son nativas. Es muy fácil que se establezca una enfermedad en un cultivo, muy rápidamente se disemina, es difícil de contener, se mueve junto con el agua y junto con los peces, es muy difícil de erradicar, se propaga rápido y tiene un impacto duradero. ¿Ya? La siguiente. Respecto a la frecuente aparición de las nuevas enfermedades, hay un elemento que no hay que dejar de olvidar, salvo que el agua nazca en el mismo sitio, como un pozo o una vertiente, es muy fácil que exista convivencia de las truchas con otras especies animales. Pueden ser invertebrados, pueden ser vertebrados, pueden ser otros peces, y es muy común que un agente patógeno salte de una especie a otra. Puede ser que de una especie nativa de agua dulce, una enfermedad que es típica de la fauna nativa, migre hacia la trucha, o de la trucha migre hacia una especie nativa. Y cuando eso pasa, lamentablemente ese agente infeccioso, especialmente los virus, cuando colonizan una nueva especie, tienen una exacerbación de la virulencia. El virus es mucho más agresivo cuando coloniza una nueva especie. A la larga, un virus quiere persistir en un animal que le garantice sobrevivir un número de veces que se pueda multiplicar. Al virus no le interesa matar inmediatamente a su huésped. Por eso que hay virus que son especie específicos y se mantienen por largas generaciones y por siglos persistiendo. Pero cuando ese virus invade otra especie, la mayoría de las veces los resultados son catastróficos, porque la nueva especie se produce efectivamente una exacerbación de la virulencia, como ha sido el HIV, el SARS, el ébola. Hay mucha facilidad de transportar animales vivos, porque son pequeños, porque uno puede comerciar huevos, semillas, para fines de acuicultura, ornamentales y recreacionales, o puede mover animales vivos para consumo humano. Y el principal vehículo de transmisión de las enfermedades son los animales vivos y el agua. Lo siguiente. Entonces, ¿qué explica que fácilmente se establezca una enfermedad y permanezca en un ciclo dando vueltas en un centro cultivo?
¿Por qué es tan difícil contener y erradicar? Porque el agua es un muy buen elemento transmisor. El agua es el medio natural en que se encuentran bacterias y virus. Por lo tanto, no es para nada difícil viajar kilómetros río abajo. Hay animales silvestres que pueden transportar un agente infeccioso. Hay casos, por ejemplo, de algunos peces, de algunas aves rapaces que agarran mortalidad de un estanque, no sé, pueden volar varios kilómetros, se le cae la mortalidad en otro lado y ese es un pez enfermo, ¿ya? Y hay mucha conexión entre las granjas. Conexión por el agua, conexión por equipos, conexiones comerciales porque se venden insumos o peces que no han sido bien desinfectados, ¿ya? No es posible el cierre y eliminación de patógenos tan fácilmente como uno lo podría escribir en el papel. Hay que hacer un trabajo previo, no es fácil. Ustedes tienen un negocio que tiene que ser iterativo en el tiempo, las cosechas no pueden suspenderse. Parar una piscicultura requiere una programación muy grande en el tiempo o réplicas sucesivas de otras unidades para poder detener una, hacer limpieza, desinfectar y seguir. Pero es algo que se puede hacer. Y la compartimentalización podría ser la única solución. ¿A qué se refiere eso? Que son unidades que producen sus propios huevos, engordan, procesan y nada ingresa. Solamente produce, engorda y vende. ¿Ya? La siguiente. Aquí hay una lista más larga, pero ustedes pueden tener copia de la presentación. Más o menos redunda en exactamente lo mismo. Pero hay algunas cosas que tienen que ser llamativas y ustedes tienen que pensar. Se debe asumir que siempre hay transmisión vertical. ¿Ya? Un animal enfermo potencialmente tiene la posibilidad de transmitir la enfermedad a su progenie, ya sea por vía de los gametos, por una contaminación inexacta o imperfecta, por fluidos. Por lo tanto, teniendo en mente que la transmisión vertical es algo que existe, y no hay que decir que no existe, es algo que existe, porque así se transmiten las enfermedades, hay que abastecerse de animales que provengan de una fuente libre de patógenos específicos. ¿Ya? Hay que abastecerse de semillas de planteles certificados, que tienen un historial de registros sanitarios, en los cuales se han hecho testeos para poder establecer que ese núcleo parental, esos progenitores, están libres de esas enfermedades. Recuerden lo que decía muy bien Walter, un animal sano no se enferma, así que hay que mantener los animales sanos lo máximo posible. Las enfermedades son multifactoriales. Muchas veces, y en mi país ha pasado, que se tiende a sofisticar el diagnóstico y cualquier cosa que aparece, laboratorio, PCR, técnicas moleculares de última generación. Gastamos mucha plata en técnicas muy sofisticadas, pero el diagnóstico no está dado por un solo resultado. El diagnóstico se construye con una serie de observaciones veterinarias o zootecnistas. Tiene que haber una serie de elementos recogidos en terreno, un diagnóstico clínico, un diagnóstico confirmatorio y finalmente la histología es uno de los elementos que a uno mejor le dicen qué es lo que está pasando con los peces. El daño celular que manifiesta un agente infeccioso dentro de una población de peces. Hay daño a nivel renal, ¿de qué tipo? ¿Es crónico, es agudo? Hay una degeneración en las células hepáticas, ¿de qué tipo es? Eso a uno le dice mucho más que simplemente contarles que el pez salió positivo a IPN o salió positivo a FLAO. Eso a mí no me dice nada, porque puede estar positivo a FLAO y puede estar nadando feliz, creciendo. Los patógenos no se crean en las granjas, ellos son introducidos. Cuando ustedes parten una operación en aguas pristinas de primer uso, les doy por seguro que no debiesen tener problemas. Pero cuando llega algo es porque se introdujo de otra fuente, a través de uso de reproductores salvajes o reproductores expuestos a fauna nativa, alimentos frescos, no procesados. En algunas fincas yo me he encontrado que me han comentado que le dan hígado molido mezclado con harinilla y restos de alimentos. Claro, puede ser eficientemente rentable, económico, pero estamos hablando de un alimento fresco, no tiene la aptitud sanitaria. Pueden establecerse programas de vigilancia, pero que no agregan protección a la larga, solamente validan las medidas de bioseguridad. Y finalmente las medidas de bioseguridad tienen que ser una actividad no solamente de ustedes, sino que tiene que ser una mirada regional y nacional, cosa que ustedes funcionen coordinadamente. Ahora les voy a mostrar una serie de ejemplos de quiebres en las condiciones de bioseguridad que han permitido el establecimiento de enfermedades.
Esta es la descripción de la expansión del virus de la carpa coi. Aquí hay muchos datos, pero a la larga, ¿qué es lo que significó? ¿Está muy cerca? ¿Ahí? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que significó? Que muy rápidamente, a partir de un solo punto donde se encontró la infección, se distribuyó la infección en Europa, en Asia y en África. O sea, la capacidad de diseminar una enfermedad es muy fácil, especialmente en especies como el cuy, que es una especie ornamental. La gente la compra no para comérsela, sino que la lleva la colecciona, la lleva a una finca y la deja en una laguna, y viven 25 años con ella y comercian las crías, pero si ese comercio no tiene una certificación sanitaria, puede pasar esto. ¿Ya? Siguiente. Y este es un ejemplo que conocemos muy bien, es la evolución de la producción en Chile, donde están representadas las distintas especies. Aquí es la cantidad de toneladas métricas por año. Todo partió muy bien por un año. ¿Vale? Por no tener un programa de certificación adecuado, comenzamos a observar la aparición de una serie de enfermedades que son algunas de transmisión vertical, otras que venían de la fauna nativa, que se importaron con las ovas, que llegaron con alevines, etc. Pero el único año tranquilo fue el año 85. De ahí para adelante, por no tener unas medidas sanitarias adecuadas y controles de bioseguridad serios, tempranamente nos encontramos con BKD, que es una enfermedad crónica que hasta el día de hoy produce problemas en la industria. Luego un parásito que es nativo de las aguas continentales. Al año 89 apareció una enfermedad rickettsial en el mar, y así se van sumando una. Y eso lo único que le ha agregado a la industria, es costo. Pérdida de oportunidad, pérdidas comerciales, usar antibióticos, invertir en vacunas. A nosotros nos da pega como genetistas porque tenemos que generar programas que van en esa dirección. A otras industrias les genera también oportunidades, pero en la suma final es costo. Una enfermedad es costo, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Y el 2015, otra enfermedad que apareció en el mar, el complejo branquial, etc. ¿Ya? Mensaje final, mejor prevenir que lamentar. Yo les he repetido, en cada vez que he podido dar una charla ante ustedes, amigos colombianos, ustedes tienen un patrimonio que tienen que cuidar. Creo que han tenido sistemáticamente brotes de flavo, algunos brotes de enfermedades parasitarias, pero nada más. No tienen esta lista y cuídense, sean estrictos, prevengan. La siguiente. No sé si ustedes estarán enterados de lo que está pasando en China desde el año pasado, pero ya lo que ha ocurrido en el mercado ha sido brutal. Ustedes pueden ver que hay una pérdida de animales de alrededor de un 30% sobre una masa de 700 millones de animales. ¿Ya? Aquí están con un bulldozer empujando a los pobres cerditos a una gigantesca fosa donde los van a enterrar, porque este brote no lo pueden parar. No lo pueden parar. ¿Ya? ¿Qué significa en otras palabras? Que aquí hay una serie de efectos colaterales, no solamente para el productor de cerdo en China, sino que para ustedes acá, para nosotros en Chile. Hay 90 millones de toneladas métricas de soya que no se van a ir para los cerdos, porque no van a estar esos cerdos. Eso para nosotros sería, qué buena noticia. Vamos a tener una soya más barata, vamos a adquirir insumos a mejor alcance. Pero ¿qué significa por otro lado? Que va a subir la demanda por el pavo, va a subir la demanda por el pollo, va a subir la demanda por los pescados y la trucha. Entonces lo que no se va al cerdo, se va a otras especies, nos va a pegar igual. Ese es el mensaje al final. Y estos son los pilares de la bioseguridad, la truchicultura, los cuales básicamente uno busca prevenir la transmisión de enfermedades en el comercio de especies vivas. Y la bioseguridad, tienen que entender ustedes que es una parte de una serie de acciones que normalmente se tienen que ejecutar. Cuando uno comercia con especies vivas, y el comercio puede ser tan simple como moverse 10 kilómetros de una finca a otra, eso es comercio. Y ese comercio, que es el traslado de un animal a otro, debiese seguir por todas estas obligaciones, ¿ya? Autoimpuestas o nacionales, donde tienen que dar certificaciones, monitoreo y vigilancia de la población antes del traslado, de declaraciones de salud,
el encargado de los aspectos sanitarios, el veterinario, tiene que decir, efectivamente, este pescado que yo te vendo está sano. Yo pongo mi firma en un papel. Se pueden tomar muestras para verificar si los animales están aptos sanitariamente, se pueden hacer pruebas de estrés. Hay algunas formas de encontrar enfermedades subclínicas en animales que yo voy a comprar. Los puedo someter a cambios bruscos de temperatura, en un estanque pequeñito, en el origen, y si al cabo de 10 días esos animales se enferman, ok, había una enfermedad subclínica y yo no la estaba siendo capaz de detectar. Chequeo de los reproductores para ver elementos de transmisión vertical perfecta, horizontal, vacunaciones, manejo del estrés, prevención de enfermedades en primeros estadios, pero finalmente hoy día vamos a hablar de la bioseguridad. Este es todo un complejo que está metido dentro del gran capítulo de prevención de enfermedades. Estas son herramientas para lo que es prevención de enfermedades. La bioseguridad es uno de los elementos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que es bioseguridad? Esta es la mirada más simplista, que es evitar el ingreso de agentes infecciosos o patógenos al cultivo. Evitar el ingreso. Pero esa es la forma más fácil. Pero para este compromiso, para este concepto, tiene que haber una conversación entre el productor, el dueño de la finca y los encargados, hasta el más humilde de los trabajadores de la finca tiene que entender los conceptos de bioseguridad. ¿Ya? Hasta el más humilde. Dale la siguiente. La otra. Porque a la larga, el concepto más obvio es no solamente evitar que la enfermedad entre, sino que lo que hay que evitar también es que la enfermedad salga de un grupo de peces a otra sección de la finca o a otra finca. No es solamente poner barreras para evitar que entre, sino que yo tengo que tener barreras sólidas internamente para evitar que se disperse internamente y que de ahí salga. Ese es el concepto más completo de bioseguridad. ¿Ya? La siguiente. Aquí yo he querido buscar 3 elementos que a mi juicio son los más relevantes, pueden haber muchos más, pero a la larga dan cuenta de algunas acciones que son bastante más efectivas. Pero de nuevo, pueden que haya muchas mejores y esas van de la mano de la realidad local. Primero, el aislamiento. ¿Dónde están ubicadas las instalaciones? ¿Ya? ¿De qué tipo de aislamiento estamos hablando? ¿Es un aislamiento físico, geográfico, del tipo de construcción? El control del tráfico. Todo lo que entra y sale del centro de cultivo. Personal, materiales, peces, insumos, equipo. Y los protocolos de higiene. Básicamente lo que es lavado y desinfección. Y los procedimientos sanitarios para evitar la transmisión de enfermedades. ¿Ya? Es la siguiente. Respecto del aislamiento, aquí hay un caso anecdótico. Si ustedes ven estos puntos en un mapa, estas son todas las concesiones otorgadas para hacer producción en el sur de Chile. O sea, hay, por no decir miles, de ubicaciones autorizadas. No todas están abiertas, pero en cada una de ellas potencialmente se puede producir pescado, ya sea trucha, sea salmón del Atlántico o Pacífico. Entonces una compañía en particular vio este mapa varios años atrás, dijo: yo me quiero instalar con una piscicultura lo más aislada posible, pero necesito estar cerca del mar. Miró el mapa, dijo: oh, mira, allí no hay nadie, me voy para allá. Pidió los papeles, hizo todos los registros y finalmente le otorgaron la autorización y construyó la piscicultura, la cual efectivamente estaba bastante aislada, sola, en una esquina, en ese plano donde no había nadie más. Pero en paralelo otra compañía estaba preparando un set de papeles, ya está, era la anterior, y se instalaron, al cabo de 1 año y medio, se instalaron con un centro de cultivo gigantesco al frente. Claro, uno dirá: chuta, pero ¿qué importancia tiene? Ellos están en tierra, los otros están en el mar, ¿qué riesgo hay? Hay riesgo, hay riesgo. Aquí había una operación muy grande de salmón del Atlántico y con los temporales de viento sur, olas enormes, se producía un aerosol de miles de gotas de agua de mar que llegaban al edificio. Y esta piscicultura en algún momento resultó positiva, una enfermedad que es típica del mar. Entonces, no basta con ubicar un lugar aislado, hay que ver el entorno, quiénes son mis vecinos y cómo diseño yo mi construcción. Este es otro caso, una piscicultura que está efectivamente muy aislada del resto, en la mitad de un campo forestal, donde no hay nadie más alrededor, instalaciones en muy buen nivel,
Pero lo que les falló era que ese río, que quizás podría ser muy pequeño, pero estaba lejos de todo, era el desagüe de otra piscicultura que estaba 25 kilómetros más arriba. Ok, pero ellos no se preocuparon en tener ningún tipo de tratamiento de agua de ingreso, simplemente se instalaron. Entonces, hay que pensar dónde uno se instala, qué vecinos tiene, cuál es tu calidad de agua, cuál es tu fuente de agua. Siguiente. Por lo tanto, hay que fijarse en algunos elementos básicos. ¿Cuál es el agua con la cual yo opero? ¿Es agua de primer uso? ¿Hay alguien aguas arriba? ¿O soy el último de una serie de 7 que está usando el agua? Si es agua de pozo, si es de vertiente. La influencia de mis vecinos, aguas arriba. O de una operación que no tiene que ver con la acuicultura. Yo he visto un par de casos acá donde lamentablemente hay operaciones agrícolas con uso de fertilizantes que han destruido producciones completas. El vertimiento del uso de fertilizantes, luego de una lluvia muy fuerte, puede producir problemas bastante graves. El diseño y la instalación con sus distintas secciones y unidades, el flujo y movimiento del personal, la materialidad. Todo eso tiene que ser considerado. Luego viene el control de tráfico. Y aquí no piensen que solamente el movimiento de las personas, sino que es cómo la gente llega a la piscicultura, entra y sale, cómo se mueve dentro de la piscicultura y qué cosas muevo dentro de la piscicultura. ¿Ya? Tiene que haber ciertos instructivos que son, por ejemplo, el instructivo de bioseguridad. Nosotros tenemos por obligación y por ley tener un instructivo que a cada persona que llega le tenemos que leer ese instructivo. Usted, señor, me va a visitar, perfecto. Lea esto, lo entendió, lo firmó, ahora puede entrar. Y ese entrar va a depender de lo que yo considere que sea relevante de acuerdo a la encuesta que le voy a hacer. Así que usted quizás no va a poder entrar. ¿Ya? Filtros sanitarios, que son lugares donde físicamente las personas se cambian de ropa para poder acceder. Los movimientos dentro de las secciones. Si hay autorización para moverse entre secciones. Y los materiales e insumos. Dale la siguiente. Por ejemplo, este es un tríptico de bioseguridad, que es un papel tamaño hoja carta que viene prepicado. Y que en ese protocolo de inducción de bioseguridad vienen descritas las cosas que puede y no puede hacer una persona que va a visitar la instalación. Por ejemplo, dale la siguiente. ¿Qué es lo que describe acá? ¿Cuál es el objetivo? Y aquí hay una serie de cosas que las personas tienen que informar cuando hacen la visita. ¿Dónde estuvo previamente? ¿Cuánto tiempo estuvo en esa instalación? Se le prohíben ciertas cosas y están listadas las cosas que puede hacer y las cosas que no puede hacer. ¿Ya? Y también acá hay una encuesta en la cual las personas tienen que contestar si estuvieron las últimas 48 horas en un centro de cultivo, en una planta de proceso, en un laboratorio, etc. Y en base a esos resultados uno puede obtener un puntaje, así como tal cual lo describía Walter, y había un puntaje para aceptar la compra de los alevines. Nosotros en base a esta encuesta autorizamos o no autorizamos el ingreso de una persona a la piscicultura, básicamente por el riesgo que esa persona puede tener consigo mismo en la operación que estuvo visitando previamente. La siguiente. Este es un ejemplo de un filtro sanitario, donde el personal que va a trabajar, yo que vengo de visita o un cliente, tiene que hacer un circuito viniendo del área exterior y llega a un punto donde tiene que sacarse sus zapatos, sacarse la chaqueta, se sienta en una banca con los pies levantados, pasa los pies al otro lado y ahí le pasan botas o le pasan suecos, le pasan un delantal y con esa ropa recién puede entrar. No puede entrar con la ropa de paisano. ¿Ya? Entonces hay una forma de hacer las cosas que tiene cierta lógica y esto tiene que aplicarse de capitán a paje. Ley dura, o sea, ley pareja no es dura, y eso es lo que tienen que entender. Tiene que ser desde el gerente general hasta el último capataz. Tienen que ser todos medidos con la misma vara. La siguiente. ¿Ya? Aquí vemos algunos ejemplos. En el fondo hay ciertas barreras sanitarias como son los pediluvios, pero a la larga todo termina en lo mismo. La ropa de civil queda a este lado y la ropa de trabajo queda al otro lado, separado por una banca, y el personal que circula tiene una ropa que es distintiva por secciones. Por ejemplo, lo que hacemos nosotros en la unidad de producción de ovas, tenemos los delantales con distintos colores en el cuello. Entonces la gente que tiene el delantal con el cuello verde solamente
puede usar ese delantal en esa sección. Si yo lo veo utilizando ese delantal en la sección que es genética y familia, se va amonestado. Pues no puede. Tiene que utilizar ropa exclusiva por sección, ¿ya? Lo mismo que el calzado. Entonces hay una serie de acciones que nosotros nos hemos autoimpuesto a la fuerza, porque nosotros vivimos otra realidad que ustedes no tienen. Nosotros nos hemos enfrentado a enfermedades virales que son muy complicadas y que nos han causado mermas importantes. Los vehículos, cualquier vehículo que ingrese tiene que pasar por un sistema de desinfección, que le desinfecte el chasis por abajo y la estructura aérea, ¿ya? Los materiales, ya sean cajas de ova, el camión que trae el alimento, tiene que ser desinfectado, ¿ya? La gente que viene a hacer mantención, y ahí generalmente hay dos mundos, está la gente que hace producción y la gente que hace mantención. Esos dos mundos a veces no conversan, tienen que tener los mismos protocolos, tienen que cumplir las mismas reglas. Y finalmente uno tiene que diseñar un flujo, cómo el personal se puede mover dentro de la instalación, qué cosas puede visitar, con qué indumentaria, qué circuitos puede hacer. Este es un diagrama de la piscicultura que tenemos en la 9ª región en Chile, donde el filtro sanitario que les acabo de mostrar está en esa ubicación. El personal viene con la ropa de calle por el circuito azul, llega al filtro sanitario y se cambia de ropa. Y ellos están autorizados para moverse con ropa de tránsito en todo lo que es la zona amarilla, se pueden mover. Y al ingresar dentro de los edificios, dentro de estas secciones, tienen que cambiarse el overol. ¿Ya? De nuevo, nosotros hemos llegado a este nivel no quiero decir sofisticación, a este nivel de rigurosidad autoimpuesta porque hemos cometido graves errores. ¿Ya? Siguiente. Junto con esto tienen que haber buenos registros. Yo no saco nada con establecer toda esta serie de instrucciones, normativas, limitaciones, si no las registro. Si yo las registro, puedo hacer una historia y también puedo identificar dónde sistemáticamente el personal o yo mismo no cumplo la instrucción. Si yo no lo anoto, eso no existió, eso no fue real. Por lo tanto, el registro a mí me permite hacer una estadística y, por ejemplo, en algunos casos decir, ok, este punto sistemáticamente está siendo mal evaluado, por lo tanto, allí tengo que entrenar al personal, o allí yo tengo que hacer un cambio en el diseño del circuito, o allí yo tengo que colocar un pediluvio, por ejemplo. ¿Ya? La siguiente. Otro de los elementos que es muy importante es verificar que los procedimientos de higiene sean bien realizados. Y hay una práctica que es bastante confusa en términos de para qué se hace, ¿ya? Y algunas veces la gente piensa que los desinfectantes son la solución para todo. No. Los desinfectantes no son la solución para todo. Los desinfectantes son uno de los distintos pasos que hay que hacer para tener un proceso higiénicamente apto, ¿ya? Primero hay que remover mugre y desechos, usar un detergente que me permita desengrasar y remover las proteínas adheridas, y lo último que yo uso es un desinfectante. Si la pared, un estanque, una batea, un balde, yo no lo desengrasé, el desinfectante no va a cumplir su función, porque se forma una capa, un biofilm, en el que en la primera capa están las bacterias, después está toda esta capa de grasa y proteína, y después está el desinfectante, y no va a llegar el desinfectante a cumplir su efecto. Siguiente, ¿ya? Por lo tanto, hay que lavar profusamente, raspar si es necesario, usar hidrolavadora, lo que sea, puede ser un simple escobillón, remover la grasa y proteína, y a la larga uno puede tener una serie de sistemas de verificación, en el cual, por ejemplo, uno puede utilizar algunos sistemas de reacción in situ que te dicen si hay presencia de proteínas o no, ¿ya? Aquí este es un sistema colorimétrico en el cual se pasa una tórula y te dice si efectivamente hay proteína. Eso nosotros lo usábamos cuando teníamos que mover insumos desde mar a agua dulce, por ejemplo. ¿Ya? La siguiente. Sea el método que sea, lo importante es verificar que la actividad se haya hecho bien. Lavar, desengrasar, desinfectar. ¿Ya? Hay otros métodos que se basan en unas reacciones con unos papeles que tienen unos reactivos. Este está limpio y estos que están acá están sucios. Es fácil de leer lo otro. Y hay otros métodos que son ya tradicionales, la siguiente, como el recuento de ATP
o el recuento de colonias mesófilas. Siguiente. Pero todas buscan el mismo objetivo. Establecida la operación, establecida la actividad, ¿cómo yo verifico que efectivamente se está haciendo bien? Esto no significa que ustedes tengan que hacerlo todas las veces. Pueden ser puntos de verificación cada 2 o 3 meses. Se pueden poner de acuerdo un grupo de usuarios de un río, de un área, de la finca, contratar un servicio y pedir, oye, anda a verificar que efectivamente los procesos de desinfección se están haciendo bien. Con ese ánimo se tiene que hacer, ¿ya? Uno tiene que confiar primero en su gente que lo está haciendo bien, porque uno lo entrenó bien. Pero independientemente de eso, hay que verificar de alguna forma de que el proceso se está haciendo como corresponde. Siguiente. A la larga, todos estos procedimientos sanitarios buscan manejar biológicamente las enfermedades, excluirlas y contenerlas. Siguiente. Y aquí viene uno de los principios que posiblemente es más difícil de hacer, pero es uno de los más efectivos. Es el all-in, all-out. Y ese principio, ¿qué es lo que implica? Que durante el proceso de producción, en algún momento del tiempo, yo he decidido que voy a cortar la producción y van a salir todos los animales. Todos. Voy a vaciar, voy a secar, voy a drenar, voy a limpiar, desinfectar, voy a dejar cerrado por 1 semana, 2 meses, y de ahí voy a volver con la producción de nuevo, ¿ya? Es lo más difícil de hacer, pero por cierto, es lo más efectivo para cortar los ciclos de enfermedad, es lo más eficiente, ¿ya? Es un ejemplo de biocontención y bioexclusión, porque ocurren varias cosas. Uno limita el medio en el cual las bacterias y los virus viven. Finalmente, no hay peces en los cuales las bacterias y los virus puedan sobrevivir porque tú los sacaste del sistema y además tú generaste un corte en la transmisión horizontal y vertical de las enfermedades. Esto se puede lograr, pero con una programación definida en el tiempo. En nuestro caso, nosotros estamos obligados a hacerlo. O sea, para mí es re fácil decirles que lo hagan. Nosotros estamos obligados. En las pisciculturas tiene que haber un all-in, all-out de cada una de las secciones. No me acuerdo, Walter, si es un mes de cierre, no estoy seguro. Pero tiene que haber un all-in, all-out. Y en el mar, el all-in, all-out es son cada 22 meses, 3 meses. 22 meses de producción corrida, 3 meses cerrado. Y cuando es cerrado, es cerrado. Y luego vuelves a sembrar por 22 meses. En esos 22 meses tú tienes la posibilidad de hacer un ciclo, 2 o 3 ciclos de trucha, o 1 ciclo y medio de salares, o 2 ciclos de cojo, etc. Existen varias alternativas. Pero eso para nosotros hoy día es una obligación, no nos podemos zafar de eso, ¿ya? La siguiente. Y los all-in, all-out funcionan muy bien en la medida que también existan barreras sanitarias y barreras físicas bien instaladas, porque en el caso de las pisciculturas no es necesario que cierren toda la operación. Podrían cerrar la zona donde hacen el levinaje temprano, esa se cierra, se clausura, pero ese clausuramiento tiene que ser con barreras físicas que evite que nadie entre, ni siquiera materiales, nada. No basta con que yo diga, no, ahora voy a tener cerrada esta zona, no. Tiene que estar con barreras físicas que eviten que ingresen algún material, algún insumo, etc., o que ingresen las personas. Siguiente. Y hay que diseñar la producción de una línea en una línea lógica, cosa de que finalmente la producción sea unidireccional idealmente. En algunos casos yo me he encontrado con que hay productores que tienen, no es el caso acá, lo vi en México lamentablemente, de productores que tenían los alevines que venían saliendo de la unidad de levante. Esos alevines los pasaban a unas piletas que recibían el agua de una poza donde hacían la venta de los peces más grandes de la finca. Entonces eso iba contra toda lógica. En vez de hacer una secuencia en que los peces más viejos y que están más expuestos a la enfermedad estén en las últimas aguas abajo, estos peces estaban aguas arriba y el desagüe de estos peces alimentaba la pileta donde se encontraban los animales que eran de 2 o 3 centímetros. Entonces ahí ya partimos mal. Entonces el diseño del all-in, all-out es una cosa y el otro es el diseño del layout productivo. Ojalá que las aguas siempre vayan de lo más limpio con los animales más jóvenes hasta las aguas más sucias con los animales más viejos. Siguiente. Y ahora vamos a entrar a conversar respecto a los manejos de las mortalidades.
Lo relevante aquí es, antes que nada, antes de sacar los peces muertos, es saber y tener una idea más o menos de qué se murieron. Yo puedo ser muy consistente en todos los días limpiar los estanques, sacar las mortalidades, destinarlas y almacenarlas en un lugar adecuado. Pero tengo que tener una idea de qué se murieron. No saco nada con ser muy limpio si no sé por qué se están muriendo, si no se va a repetir. Por lo tanto, hay que definir ciertas categorías que deben ser informadas. En nuestro caso, esas categorías están listadas en un reglamento con todas las descripciones de las categorías que son infecciosas y categorías que son no infecciosas, y una vez a la semana nosotros tenemos que subir esa información. Todos los centros de cultivo a una página web del Servicio Nacional de Pesca. Imagínense lo que es. Hay un veterinario que está todo el día metiendo datos en el computador porque la ley nos exige ese mandato. Pero la idea es esa. Si se murieron de algo los peces, tener una idea más o menos de qué fue, y lo más importante, ¿es una causa infecciosa o una causa no infecciosa? ¿Ya? Adelante. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos que el personal de cultivo tiene que manejar? Y que sean a la larga los 10 mandamientos y que son intransables. Sacar la mortalidad diariamente. Tener utensilio y contenedor exclusivo por cada unidad o estanque. Es muy fácil que se use una sola, ¿cómo dice? Una NASA en todos los estanques. Sí, yo la puedo usar, pero tengo que sacarla, lavarla, desengrasarla, desinfectarla al otro estanque. Y repetir eso, lavar, desinfectar al otro estanque. Yo no puedo sacar la mortalidad de un estanque y después volver a un estanque que es más joven y con la misma NASA sacar la mortalidad de nuevo. Y después con esa misma NASA ir a donde están los más pequeños y volver a sacar la mortalidad. No. Para eso es mejor tener una NASA por estanque, o si no, tener un procedimiento de limpieza y desinfección entre estanques. ¿Ya? Clasificación de la mortalidad. Una cosa es sacar la mortalidad, pero la otra es mirar la mortalidad. Y la mortalidad a ustedes les va a decir muchas cosas. Con cierto nivel de instrucción y de entrenamiento van a identificar fácilmente de qué se mueren los peces. ¿Ya? No es el caso aquí darles la lista, se las puedo enviar después. Pero la idea es que ustedes miren la mortalidad. Tómense el trabajo de mirar la mortalidad y pregúntense por qué se murió. ¿Qué es lo que yo veo distinto de este pez que murió respecto al que está nadando? ¿Qué es lo que hay? Ábranlo, no tengan miedo. ¿Ya? Para eso hay que tener un lugar donde hacer eso. No lo puedo hacer al lado de un estanque con un cuchillo apoyado en la pared y que se me cae la mitad del pescado abierto adentro. No. Tiene que ser un lugar aislado donde yo posteriormente pueda lavar y desinfectar. Si un pez murió por una causa infecciosa es porque hay una bacteria o un virus activo. Por lo tanto, ese material contaminante que pueda salir del pez, yo lo tengo que manejar con un muy buen proceso de aislamiento y desinfección. Desnaturalización de la mortalidad. De ahí les voy a mostrar de qué se trata esto. Y la disposición final. Siguiente. Dale. Este es un ejemplo de un engalpón donde hay múltiples estanques y cada uno de estos baldes corresponde a un estanque. ¿Ya? Entonces, cada estanque tiene su balde y tiene su NASA, con la cual se saca la mortalidad en la mañana, se coloca en el balde y a las 11 de la mañana se acumulan todos estos baldes en un lugar específico donde se hace el conteo y la clasificación. ¿Ya? Y después todos estos peces muertos se vacían en otro balde con el cual se lleva todo ese volumen de peces muertos a un punto donde se produce la desnaturalización de la mortalidad. Dale la siguiente. ¿Ya? Otra más. Por ejemplo, esta es una forma muy fácil de poder clasificar y ver las causas generales de muerte. ¿Ya? Es una bandeja en la cual tiene luz, tiene agua posiblemente, algunos instrumentos y un balde en el cual yo voy a ir botando las peces que abrí. ¿Ya? No está en la mitad de la sala, está en una esquina de una sala segregada, separado del resto, y la persona que trabaja abriendo la mortalidad usa guantes y es lo último que hace en su turno. Él no abre la mortalidad y después va a alimentar. No. Hay una hora definida, cuando termina su turno, minutos antes o 15 minutos, analiza la mortalidad y entrega el turno. Y de ahí le toca a la otra persona. ¿Ya? Y aquí básicamente ustedes pueden ver distintas categorías. Peces chicos, medianos, grandes, malnutridos, deformes, y a estos ustedes lo pueden abrir en muchas causas.
Lo importante es que si ustedes creen que una causa es importante, esa causa ustedes la caractericen, la describan y la publiquen en la pared. Ok, esto es un pez deforme, y ponen una foto de un pez deforme. Este es un pez que tiene flavobacteriosis, y ponen una foto de un pez con las lesiones típicas de flavobacteriosis. La instrucción de la persona que está haciendo esta separación son sus ojos. Ustedes van a tomar decisiones en base a lo que la persona diga que vio aquí. Por lo tanto, es muy importante saber cómo clasificó la mortalidad. Otra vez. Esta es una piscicultura en el sur también, donde ustedes pueden ver que cada estanque tiene su NASA con su balde de mortalidad, que después se traslada a la unidad de donde se hace el desglose y conteo, y finalmente la desnaturalización. Siguiente. Disposición final, y aquí esto quizás posiblemente es lo que más nos costó hacer, pero también fue una exigencia que vino de la presencia del virus ISA, que es una enfermedad muy complicada de manejar, donde básicamente hoy día en nuestra producción nosotros estamos obligados a tener en todas las pisciculturas este sistema, que en el fondo es un sistema de ensilaje que está in situ, está en la instalación. Los peces se depositan en este contenedor que tiene un aspa abajo, dale la siguiente, que tiene un aspa con un motor y se mezclan con ácido fórmico. Entonces los peces se ponen ahí adentro, se agrega ácido fórmico, se echa a andar el motor y esto se muele y se transforma en una pasta, en una especie de yogurt que tiene un pH de menos de 4 grados, un pH bajo 4. ¿Ya? Y después se conserva en estos estanques y al cabo, no sé, de cierto número de semanas viene un camión y succiona el contenido de este estanque acumulador. ¿Y por qué se trabaja con ácido fórmico? Porque el ácido fórmico es un producto que es un ácido orgánico bastante inocuo para uno, es ácido obviamente, y que a la larga elimina bacterias, hongos, levaduras y virus específicos de peces y transforma este producto en un contenido inocuo que no es capaz de reproducir la enfermedad, no es capaz de contagiar. Incluso este producto se puede utilizar para extraer algunos aceites para fabricación de pinturas industriales. O se puede utilizar este compostaje como alimentación de cerdo. Algún fin tiene. ¿Ya? Siguiente. Y hay otros sistemas que son bastante más complejos de utilizar, pero a la larga se justifican plenamente, especialmente en aquellos lugares que están muy remotamente localizados. En el sur de Chile hay centros de cultivo donde para poder llegar hay que navegar 25 horas. Tener un sistema flotando en el mar con un motor que muela la mortalidad para que después venga un barco y se lleve esto es terriblemente complejo. Más vale tener un incinerador y estos equipos pueden quemar 250 kilos hora, más o menos. Hay rendimientos bastante buenos. Pero es una de las alternativas. Y finalmente, no se olviden de lo que nuestros abuelos hacían en el campo, históricamente se ha hecho por muchas décadas en la agricultura, es usar cal viva, soda cáustica, algún compuesto alcalino, con todas las medidas de precaución que corresponden, y desnaturalicen la mortalidad. La desnaturalización de la mortalidad tiene dos principales objetivos: matar bacterias, virus, levaduras y hongos que son patogénicos para los peces, transformar ese producto en algo inocuo. Y hay otra cosa que me lamento decir, pero que ha pasado en nuestra industria, es que se roban la mortalidad y se la llevan y la venden. Y cuando ustedes tienen un sistema como este, se acabó. Y uno tiene que preocuparse que la disposición final de la mortalidad no puede generar un subnegocio donde cualquier persona venda un producto de un animal que no está apto para el consumo. Nosotros como productores de proteína, como productores de animales, tenemos una responsabilidad solidaria hasta el último momento de la vida de ese animal y que termina con la desnaturalización. Si nosotros dejamos la mortalidad sin cuidado, no me cabe la menor duda que puede pasar lo que ha pasado en mi país, donde se robaba la mortalidad y terminaba en una feria y la vendían. Peces que pueden tener residuos de antibióticos, residuos antiparasitarios o pueden tener incluso parásito. Siguiente. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los puntos más importantes en los manejos de la mortalidad? En un lugar definido y apropiado. Hay que ver, analizar y contar la mortalidad en un lugar que ustedes definan
y siempre es el mismo lugar, cosa que allí tengan detergente, desinfectantes, guantes. La mortalidad no se abre en cualquier parte, tiene que ser un lugar conocido. Partir retirando la mortalidad por los estanques más sanos o más jóvenes y terminar por los más viejos o enfermos. Ese pensamiento tienen que tenerlo ustedes. No porque hay un estanque que tiene alta mortalidad, voy a sacar la mortalidad por primero en la mañana. Primero saco la mortalidad en el resto, que mueren 2, 3, en esos primeros saco la mortalidad. Y el último que manejo, el último que intervengo es el que tiene la mortalidad alta. Porque si lo hago al revés, existen muchas chances de que yo, con los materiales que uso, transmita la enfermedad a los que no tienen mortalidades. Porque ya sea un balde que esté contaminado, la NASA que esté contaminada, los guantes que estén contaminados, etc. No se olviden, materiales individuales por estanque o canal, o si no, desinfectarlos como corresponde. Desengrasar, aquí es importante, desengrasar y luego desinfectar. Trasladar la mortalidad en un recipiente y disponerla finalmente de la forma que a ustedes les parezca mejor. Pero asegúrense que esa mortalidad deje de ser infecciosa, ya sea por la vía de mezclarla con ácido, quemarla, ponerle cal viva, y también así se aseguran de que esa mortalidad, si es un pescado de 400 gramos, no termine en la tienda y alguien se lo coma. ¿Ya? Así que eso era lo que les quería contar, y cualquier cosa me preguntan.